Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMATE octavo grado. En esta oportunidad les voy a desarrollar el tema relación entre la razón de cambio y pendiente de la gráfica y igual a x más b. Este tema corresponde a la lección 5, función lineal, de la unidad número 3, función lineal. Pasemos a la clase. Clase 45, relación entre la razón de cambio y pendiente de la gráfica de y igual a x más b. El problema de esta clase dice así. Para la función y igual 4x menos 2, realiza lo siguiente. Literal A, determina la razón de cambio mediante conteo de unidades. Literal B, determina la diferencia entre los valores de x y y. Toma como referencia las coordenadas de los dos puntos indicados. Literal C, calcula el cociente entre la diferencia de los valores de las coordenadas en y con la diferencia de los valores de las coordenadas en x. Y literal D, compara el resultado obtenido en los literales A y C y nos hacen esta pregunta: ¿qué concluyes? Bien, pasemos a la solución. Vamos a trabajar el literal A. Determina la razón de cambio mediante conteo de unidades. Cuando nos dicen conteo de unidades, nos vamos a ir a la gráfica, identificamos aquí el punto A y el punto B y vamos a hacer lo siguiente. Contamos una unidad desde el punto B hasta este punto que está acá, vamos a contar una unidad. Y de acá nos movemos hacia arriba, observamos 1, 2, 3, 4 unidades. Por lo tanto, este valor vale 4. Y de acuerdo a la clase anterior, habíamos dicho que si x aumenta una unidad, el coeficiente de x representa la razón de cambio. Y en este caso se puede observar. Aquí tenemos que si x aumenta una unidad, y aumenta 4 unidades. Por lo tanto, si dividimos 4 entre 1, nos da la razón de cambio, que sería 4 entre 1. La razón de cambio es igual a 4. Y esta es la respuesta del literal A. Pasemos al literal B. El literal B nos dice, determina la diferencia entre los valores de x y y, toma como referencia las coordenadas de los dos puntos indicados. Aquí nos dan dos puntos, el punto A y el punto B. Este punto B tiene coordenadas, aquí vemos, este valor corresponde a 1, aquí tendríamos 1,2, pongamos esa coordenada, aquí tenemos 1,2. Este punto A tiene coordenadas 2,6, aquí ponemos 2,6. Bien, teniendo las dos coordenadas, veamos nuevamente lo que nos pide el literal B. Determina la diferencia entre los valores de x y y. Toma como referencia las coordenadas de los dos puntos indicados. ¿Cuáles son las coordenadas? Pues las coordenadas son 1,2 y 2,6. Entonces, para encontrar la diferencia, lo que hacemos es lo siguiente. Diferencia en y. Eso va a ser igual a 6 menos 2. ¿De dónde sacamos 6 menos 2? Pues la diferencia entre las coordenadas en y son 6 menos 2. Fíjate, esta coordenada corresponde a y esta coordenada corresponde a y. Decimos 6 menos 2. Y 6 menos 2, eso es igual a 4. Esta diferencia en y, que nos dio 4, representa lo siguiente. Observamos, si nos vamos de este punto hasta este punto de esta forma, esta longitud, si tomamos esta longitud, observamos que esa longitud corresponde a este valor de acá, ¿sí? A este valor desde 2 hasta 6. Aquí tenemos de 2 hasta 6. Entonces, este valor de 2 hasta 6, ¿cuánto ha cambiado? ¿Cuál es la diferencia entre 2 y 6? Pues decimos 6 menos 2. Y 6 menos 2, esto resulta ser 4. Este valor de 4 es el que hemos colocado aquí. Así que aquí tenemos la respuesta. La diferencia en y es 4 unidades. La diferencia en x sería igual a 2 menos 1. Veamos, 2 menos 1. Aquí tenemos las coordenadas en x son 2 y son 1. Decimos 2 menos 1. Y 2 menos 1 resulta ser igual a 1. Observa que la variación en x es desde este punto hasta este punto de aquí, ¿sí? Este valor de acá. Aquí tenemos. Esta ha sido la variación. Eso lo podemos ver si trasladamos este valor hacia la horizontal. Y aquí tenemos que ha cambiado desde 1 hasta 2. Aquí decimos 2 menos 1. 2 menos 1. De 1 hasta 2, x ha cambiado una unidad, ¿sí? Entonces tenemos aquí la respuesta de la diferencia en x. La diferencia en y es igual a 4 y la diferencia en x es igual a 1.
Seguimos con el literal C. Calcula el cociente entre la diferencia de los valores de las coordenadas en Y con la diferencia de los valores de las coordenadas en X. Lo que nos dice aquí es que vamos a hacer un cociente, una división de la diferencia de las coordenadas en Y entre la diferencia de las coordenadas en X. Entonces tenemos la diferencia en Y entre la diferencia en X. Esto es igual a 4 sobre 1. 4 entre 1. Aquí tenemos. Y 4 entre 1, eso es igual a 4. Por lo tanto, la diferencia en Y entre la diferencia en X resulta ser 4. Con esto solucionamos el literal C. Pasemos al literal D. Para el literal D vamos a pasar esta parte acá arriba y vamos a escribir el literal D en esta parte de aquí. El literal D nos dice, compara el resultado obtenido en los literales A y C que tenemos acá. El literal A nos dio resultado 4 y el literal C nos dio resultado 4. ¿Y qué concluyes? Pues aquí nos dio 4 y aquí nos dio 4. La conclusión es, al comparar los resultados obtenidos en el literal A y el literal C, se observa que los resultados son iguales. Y aquí tenemos la respuesta del literal D. Esto que hemos realizado acá, aunque parece lo mismo, son dos cosas diferentes. Este valor que hemos obtenido acá, que resulta de restar las coordenadas en Y entre las coordenadas en X, eso se le llama pendiente. Y esto que obtuvimos acá, donde vimos el cambio en X y el cambio en Y, donde el cambio en Y lo dividimos entre el cambio en X y obtenemos este valor, a eso le llamamos razón de cambio. Entonces la razón de cambio coincide con la pendiente. Vamos a la conclusión y ahí vamos a hablar de esto que estoy diciendo acá. En la gráfica de la función lineal y igual a x más b, la razón de cambio coincide con el valor de la pendiente y puede determinarse mediante el cálculo del cociente del incremento para cada una de las coordenadas x y y de dos puntos dados. Por ejemplo, para la función y igual 4x menos 2, que pasa por los puntos 1,2 y 2,6, se tiene razón de cambio igual a pendiente 6 menos 2 entre 2 menos 1 es igual a 4 entre 1 es igual a 4. Esto es lo que habíamos encontrado en el problema anterior. Y con este dato vamos a hacer una generalización. Veamos, para cualquier función que pasa por los puntos p sub 1, que sería x sub 1, y sub 1, y p sub 2, que sería x sub 2, y sub 2, la pendiente se calcula mediante la fórmula. Pendiente igual y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Si conocemos dos puntos de la línea recta, pues restamos y sub 2 menos y sub 1 y lo colocamos en el numerador y en el denominador ponemos x sub 2 menos x sub 1. Y al obtener ese cociente, además de encontrar la pendiente, estamos encontrando la razón de cambio. Entonces tenemos una formulita que nos permite encontrar la razón de cambio o la pendiente. Seguimos. El cociente A en la función y igual a x más b corresponde a la pendiente de la línea recta de la gráfica de la función, la cual tiene el mismo valor que la razón de cambio. Entonces el coeficiente de x, además de ser la pendiente de la línea recta, representa a la razón de cambio. Continuemos con los problemas que nos presenta el libro texto. Para cada una de las funciones mostradas en las gráficas siguientes, realiza lo que se indica a continuación. Para este problema tenemos dos gráficas, pero vamos a analizar una a la vez. Vamos a empezar con esta gráfica. Nos dan esta gráfica que tiene estos dos puntos identificados, el punto 1,3 y el punto 3,7. Entonces iniciamos. Literal A, puedes determinar cuántas unidades avanza en Y cuando X avanza una unidad. Justifica tu respuesta. Veamos en la gráfica. Si avanzamos una unidad en X, pues en Y se observa que se avanzan 2. Si avanzamos una unidad en X, en Y avanzan 2. Para visualizarlo mejor, hagamos esto. Observemos. Aquí tenemos que si avanzamos una unidad en X, avanzamos 2 unidades en Y. Avanzamos una unidad en X, se aumentan 2 unidades en Y. Aumentamos una unidad en X, aumentamos 2 en Y y así vamos. Así que se puede visualizar, se puede ver. La respuesta sería, por lo tanto, se observa en la gráfica que cuando X aumenta una unidad, Y aumenta 2 unidades. Entonces Y avanza 2 unidades hacia arriba. Esa sería la respuesta. Porque la pregunta era, ¿puedes determinar cuántas unidades avanza en Y cuando X avanza en una unidad? Aquí tenemos la respuesta. Y avanza 2 unidades hacia arriba.
y justifica tu respuesta. La justificación es lo que tenemos aquí. Y por supuesto, lo que hemos dibujado en la gráfica. Seguimos. Vamos con el literal B. Calcula el incremento en X y Y considerando las coordenadas de los puntos indicados. Aquí tenemos estos dos puntos que tienen estas coordenadas. Para calcular el incremento vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo en esta parte de acá para que podamos visualizar de mejor manera lo que vamos a hacer. Y ponemos incremento en Y. El incremento en Y iría desde este punto hasta acá, que sería esto que está acá, ¿sí? Desde 3 hasta 7, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos el incremento en Y sería 7 menos 3. 7 menos 3. Y eso nos da 4. Y aquí tenemos la respuesta del incremento en Y. Veamos el incremento en X. El incremento en X va a ser igual a ese incremento que tenemos aquí. Aquí tenemos esta base. Aquí tenemos que este punto corresponde a 3 y aquí corresponde a 1. Tendríamos 3 menos 1. ¿Sí? Aquí tendríamos esta variación. Entonces escribimos 3 menos 1, que esto es igual a 2. Y aquí tenemos el incremento en X. ¿Sí? Tenemos el incremento en Y y el incremento en X. Seguimos. Literal C, calcula la pendiente de la función en cada gráfica. Bien, ¿cómo calculamos la pendiente? Ya tenemos una fórmula. La pendiente la calculamos restando las coordenadas en y ese valor lo dividimos entre la resta de las coordenadas en X. 7 menos 3 entre 3 menos 1. Pero 7 menos 3 es el incremento en y 3 menos 1 es el incremento en X. Por lo tanto, podemos sacar directamente la respuesta de los valores que tenemos aquí. El incremento en Y ha sido de 4 y el incremento en X ha sido de 2. Y eso resulta ser 2. Pero este valor de 2 ya lo habíamos mencionado aquí. Se observa en la gráfica que cuando X aumenta una unidad, ya aumenta 2 unidades. Si X aumenta una unidad, ya aumenta 2 unidades. Este valor de 2 que tenemos aquí, cuando X aumenta una unidad, es la pendiente. Así que esta es la respuesta. Bien, si te fijas acá, no utilizamos la fórmula que nos daba la conclusión porque ya teníamos el incremento en Y y el incremento en X. Así que solo tomamos el incremento en Y dividido entre el incremento en X y tenemos el valor de 2. Y ese 2 es la pendiente o también conocida como razón de cambio. Continuemos con la segunda gráfica. Las preguntas para cada gráfica son las mismas. Así que lo único que cambia pues es la gráfica y cambian las coordenadas. Entonces la primera pregunta siempre es la misma. ¿Puedes determinar cuántas unidades avanza en Y cuando X avanza una unidad? Y justifica tu respuesta. Pues de igual forma como lo hicimos en la gráfica anterior, lo que tenemos que hacer es identificar dos líneas, una vertical y una horizontal, donde coincidan puntos. Y ahí podemos identificar que si X aumenta, por ejemplo, aquí tenemos estos dos puntos, si X aumenta una unidad, Y aumenta una unidad. O lo podemos ver en toda la gráfica, ¿sí? Aquí tenemos estos triangulitos que parecen pues, escalones. Entonces tenemos aquí que si X aumenta una unidad, Y aumenta una unidad. Si X aumenta 1, Y aumenta 1. Entonces podemos decir lo siguiente. Se observa en la gráfica que cuando X aumenta una unidad, Y aumenta una unidad. Entonces, Y avanza una unidad hacia arriba. Cuando X avanza una unidad, pues Y avanza también una unidad. Y aquí tenemos la respuesta que andamos buscando. Vamos al literal B. El literal B nos dice, calcula el incremento en X y Y considerando las coordenadas de los puntos indicados. Entonces vamos a dibujar este triángulo en estos dos puntos, donde tenemos estos dos puntos. Desde el punto menos 4,0 al punto 0,4, vamos a dibujar este triángulo que nos va a permitir identificar de mejor manera el incremento en X y el incremento en Y. El incremento en Y. El incremento en Y lo vamos a encontrar pues utilizando las coordenadas de estos dos puntos. Restamos 4 menos 0, no 0 menos 4. ¿Qué sería este valor de acá? Sería este incremento, ¿sí? 4 menos 0 sería 4 menos 0. Ponemos esa resta, 4 menos 0, y eso es igual a 4. Y aquí tenemos el incremento en Y. Veamos el incremento en X. Para el incremento en X lo que vamos a hacer es restar las coordenadas en X. Decimos 0 menos menos 4, que sería la variación desde menos 4 hasta 0, esta variación en X.
Por lo tanto, restamos 0 menos menos 4. Y eso lo ponemos aquí. 0 menos menos 4 es igual. Menos por menos da más. Nos va a quedar 0 más 4. Y esto es igual a 4. Y aquí tenemos la variación en x. Continuemos con el literal C. Calcula la pendiente de la función de cada gráfica. Entonces, para esta gráfica, la pendiente va a ser igual a dividir la variación en y entre la variación en x. Sería 4 entre 4. Tendríamos 4 entre 4. Y eso nos da un resultado de 4 entre 4 es igual a 1. Este 1 también lo podemos visualizar si nos recordamos que para una variación de una unidad en x, existe una variación de una unidad en y. Aquí lo podemos ver. Entonces, si tenemos una variación de una unidad en x, pues la variación de una unidad en y nos estaría dando la pendiente. En este caso, la pendiente es 1, que también representa la razón de cambio. Y ahí tenemos solucionado los dos problemas que nos presenta el libro texto. Pasemos al cuaderno de ejercicios. En el cuaderno de ejercicios se nos presentan los siguientes problemas de repaso. Observa la gráfica de las funciones y responde. ¿Qué sucede con el valor de y cuando el valor de x aumenta una unidad? Y literal B, ¿qué valor le corresponde a y cuando x vale 5? El literal C determina la razón del cambio. Seguimos. Los problemas que nos presenta el cuaderno de ejercicios correspondiente a esta clase son los siguientes. Para la función de la gráfica, realiza lo que se indica a continuación. Literal A, calcula el incremento en x y y considerando las coordenadas de los puntos indicados. Y literal B, calcula la pendiente de la función de cada gráfica. El mismo problema nos presenta otro par de gráficas con las cuales podemos practicar lo que hemos aprendido. Ok, jóvenes, con esto hemos finalizado esta clase. No se te olvide darle un like, activar la campanita, suscribirte y nos vemos hasta el próximo video.